A medida que ustedes y todos nosotros nos vamos profundizando cada vez más en el conocimiento del reino de los cielos, cada vez más somos confrontados precisamente en nuestra vida como cristianos. Es decir, si en verdad reunimos los requisitos o las exigencias que el Evangelio de Dios demanda de nosotros. Que no debería ser y no es una imposición. Es algo que por naturaleza el creyente o la persona que dice ser cristiano debe dar a conocer. ¿Sí? Porque usted nunca obliga a un árbol de mango para que dé frutos de mango. Y usted no le pega, ni lo empuja, ni lo estruja. Por favor, da mangos. Por naturaleza, ¿qué hace el árbol de mango? Da los mangos, ¿cierto? Ahora, si eso es una comparación terrenal, ¿cómo es nuestra vida espiritual? Decimos que ser cristianos, ¿cierto? Decimos ser que seguidores de Jesús. ¿Qué se espera de nosotros? Dar frutos, ¿qué? Como personas que somos seguidores de Jesús. ¿Sí? Se espera eso, ¿verdad? Hermanos, todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora nos hablan de nuestra reacción como cristianos mientras peregrinamos en el mundo. Pero la que vamos a ver hoy ya exige de nosotros. ¿Sí? Es decir, hemos hablado que el creyente es pobre en espíritu, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué es pobre en espíritu? Porque se da cuenta de que de su vacío ante Dios, que no tiene nada que presentar ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo llene. ¿Sí? Se da cuenta de que está ¿qué? En condenación. ¿Para qué? Para que Dios le dé la salvación. ¿Sí? Se da cuenta de que está lejos de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que por medio del Evangelio pueda acercarse a Dios y nunca más se separe de Él. ¿Cierto? Cuando se da cuenta de esa situación, ¿qué hace después? Llora. Bienaventurados los que lloran. ¿Sí? ¿Por qué llora? Porque al darse cuenta de lo lejos que está, de lo vacío que está, que nada lo puede satisfacer ni llenar, entonces ¿qué hace? Clama, suplica, lucha con su pecado. Sabe que la vida cristiana mientras peregrine no es fácil. Debe cargar una cruz y debe identificarse con su Salvador. ¿Sí? Entonces por eso llora, por la lucha con su propio pecado. ¿Llora por qué? Porque otros no creen al Evangelio. ¿Sí? También da a conocer esa virtud. ¿Y después qué pasa? Entonces se somete ¿a qué? A la palabra de Dios. Hace la voluntad de Él, que es lo que sigue. Bienaventurados ¿qué? Los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser manso? Sencillo, es someterse a la palabra de Dios. Sometámonos, no por una imposición forzosa, sino porque han nacido de nuevo y porque la palabra de Dios debe ser para ustedes y para mí un deleite, que dice el Salmo 1, en la ley de Jehová que, exacto, debe ser un deleite ya en ustedes, ¿sí? Eso es ser manso. Pero luego ¿qué hace? Pone en práctica los mandamientos, los vive, lucha por agradar a Dios, ¿sí? Y eso se convierte ¿en qué? En un hambre y en una sed de justicia, de querer agradar a Dios, un deseo ardiente, ¿sí? Algo que desea deleitarse continuamente en Dios. Cuando nota que algo falta en Dios, se convierte en algo desesperante, urgente, necesita la comunión con Dios, leer las Escrituras, amar a Dios. Al ver que otros no viven ese tipo de vida como ustedes la viven, ¿qué pasa en ustedes? Entonces se vuelven misericordiosos. ¿Qué es misericordioso? Misericordioso viene de miseria. Ven la situación de los otros,
y ustedes oran para que esos que están en esa situación alcancen la salvación y la misericordia de Dios. Eso es mostrar el comportamiento y las virtudes del reino mientras peregrinamos acá. Pero mis hermanos, ahora viene esta bienaventuranza que vamos a ver hoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza ya exige algo de nosotros, ¿sí? Ese es el orden que Cristo las colocó. No fue algo casual ni accidental. Todo Dios lo hace perfecto, en el momento oportuno, en el día oportuno, en la hora oportuna, y todo oportunamente, ¿sí? Mis hermanos, aquí en estas palabras de la bienaventuranza de Mateo 5:8, estamos frente a la afirmación o una de las afirmaciones más solemnes, estupendas, pero también la más penetrante de toda la Biblia. Y esa es la esencia misma de la posición y de la enseñanza cristiana. Esa bienaventuranza, si lo quiere ver, resume o constituye el cristianismo. Ese es el mensaje. Pero les voy a dar una comparación para que se vayan profundizando en este estudio. Un pastor con una familia se fue para Europa porque le gusta mucho visitar un país que se llama Inglaterra, ¿sí? Y siempre le gusta ir a Inglaterra. Son personas que les encanta la historia, la cultura y la gente de ese país. Pero en uno de sus pasatiempos de ese país era ir a los conciertos en unas laderas verdes donde hay casas muy antiguas en Inglaterra. Y empezaron a celebrar el concierto con juegos pirotécnicos y comenzaron a cantar himnos patrióticos de por allá de Inglaterra. Y toda la gente comenzó a ondear las banderas de Inglaterra. Y ellos, que eran los visitantes, como les gustaba eso, también comenzaron a ondear las banderas de Inglaterra. Pero ¿qué pasó? La gente de ese lugar los miró horrorizados y espantados. Y comenzaron a decirle: ¿qué están haciendo? Ustedes no son de aquí. Ustedes son norteamericanos, ustedes no son de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, con esa figura quiero introducirlos en la sexta bienaventuranza. De alguna manera hace que recordemos eso precisamente. ¿Cómo se siente Dios cuando nos mezclamos con la gente, con el mundo, con el pecado que nos rodea? No estoy hablando de relaciones humanas, sino cuando participamos del mundo con su pecado, cuando ondeamos su pecado y somos partícipes de ellos. ¿Cómo se siente Dios cuando somos partícipes de la conducta pecaminosa y malvada del mundo en el cual nos movemos? Eso es lo que Dios demanda o exige en el estudio de esta bienaventuranza. Mis hermanos, entonces Mateo nos enseña cómo conocemos a los cristianos que son limpios de corazón y de qué manera creen ustedes que conocemos a ese tipo de cristianos. Recuerden, esas virtudes de todo el sermón, las bienaventuranzas, no son selectivas. Es decir, haga de cuenta que están como en una vitrina y yo quiero ser manso pero no quiero llorar, o yo quiero ser limpio de corazón pero no quiero ser persona con sed y hambre de justicia. No, todas esas virtudes deben resaltar en todo cristiano, todos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Primero, vamos a aprender lo que significa la palabra corazón. Segundo, vamos a aprender lo que significa ser limpio de corazón. Y tercero, vamos a estudiar o a aprender lo que significa
ver a Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Primero, ¿qué significa la palabra corazón? Si a ustedes les preguntaran qué significa la palabra corazón, ¿ustedes qué dirían? Porque de aquí comienza todo lo que vamos a comprender de lo que Dios exige de nosotros. Bienaventurados los limpios de qué. Entonces, ¿qué es corazón? Mis hermanos, miren esto. El corazón es el centro de la personalidad del ser humano, ¿sí? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Él está esperando en nosotros una conducta y vida cristiana que se origine desde lo profundo de nuestro corazón. Es decir, nuestra conducta y modo de vida cristiana debe ser ejemplo de nuestra personalidad o la vida que nosotros como persona llevamos. El corazón es el centro de su vida, de su personalidad como humano. Ahora, sin embolatar, Mateo 5, por favor, vaya a Deuteronomio capítulo 6, tenga la bondad. Deuteronomio capítulo 6, lea el versículo 5 y lea el versículo 6. Capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Y amarás ¿qué? A Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice el 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted hace para Dios, todo, absolutamente todo, que es para la gloria de Dios, ¿cómo debe hacerlo? ¿Desde dónde? De corazón, ¿sí? Todo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para su gloria. Y todo lo que haga el hombre, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Todo debe ser para la gloria de Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que enciende el amor de nosotros hacia Dios? ¿Qué es lo que enciende el amor de nosotros hacia Dios desde el corazón? ¿Qué es lo que lo enciende? Ahora sí mire Deuteronomio 6:6, ¿qué es lo que lo enciende? Ahí se da cuenta. ¿Qué dice? Exacto. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? Estarán sobre tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que enciende el amor de usted hacia Dios? Las palabras que están sobre el corazón. La palabra que dice sobre tu corazón quiere decir que usted las toma como lo más importante de toda su vida, ¿sí? Para usted el deleite es esto: meditar en la palabra de Dios, amarla por sobre todas las cosas, y como usted la obedece, se somete a la voluntad de Dios, entonces se enciende la llama del amor y todo lo hace por amor, en amor y con amor, todo. Entonces, lo que promueve el amor de nosotros a Dios es su palabra, ¿sí? ¿Dónde? En el centro de la personalidad de ustedes, que es el corazón. Mis hermanos, al hablar de corazón, estamos hablando también de la fuente de la cual proceden todas las demás cosas, ¿sí? Ese corazón es la fuente, por así decirlo, el manantial, o donde se origina todo lo que usted hace, todo lo que nosotros hacemos. Miren ahora sí Lucas 6:45, tengan la bondad. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? El hombre bueno, ¿qué pasa? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Es decir, la Biblia compara el corazón del hombre en la forma de un cofre, ¿sí? Y las palabras, las acciones y todo lo que hacemos son como el tesoro que usted y yo guardamos en ese cofre, ¿sí? Entonces, el corazón, siendo a manera de cofre,
contiene los principios, juicios que atesoramos por todo aquel que valora las enseñanzas y todo el consejo de Dios. Es decir, Dios nos está exigiendo que como peregrinos y ciudadanos del reino de los cielos demos a sacar ¿qué? Todo lo valioso que hay aquí dentro del corazón, ¿sí? Porque de la abundancia, de lo rico que es usted en este cofre, usted lo va a dar a conocer, ¿sí? Eso es hablar de corazón, de centro de personalidad y del lugar donde proceden todas las cosas. Pero algo más, el corazón es el taller donde se forman todos nuestros problemas. Allí en ese corazón suyo y en el mío es donde se originan todos nuestros problemas. Miren Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Porque de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿qué más? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que el corazón es el taller donde se originan tus problemas y mis problemas, ¿sí? Ahora que Dios mora en él, desea que nosotros produzcamos ¿qué? Buenas obras, ¿sí? Produzcamos obras que alaben y glorifiquen a Dios, ¿sí? ¿Ustedes no han notado que para tratar de corregir a alguien muchas veces lo cambian de lugar con el fin de que cambie su vida? Por ejemplo, si un joven está enredado en un vicio, en malas compañías, lo cambian de ciudad o de barrio. Pero mis hermanos, eso no es la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres se extraviaron en medio de un ambiente perfecto. Todo era perfecto, ¿sí? No había nada malo, no había lugares pecaminosos, ni había nada que afectara a la mente del hombre. ¿Era qué? El huerto del Edén. ¿Y qué pasó? Allí cayeron nuestros primeros padres, en un ambiente perfecto. De modo que cambiar el ambiente no va a cambiar la situación. ¿El problema en dónde está? En el corazón. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón y qué más. Y miren tus ojos por mis caminos, ¿sí? Ese es el corazón del hombre. ¿Por qué debemos saberlo? Porque ustedes y yo testificamos que somos parte del reino que se va a manifestar dentro de poco. Y ustedes y yo debemos conocer la condición de nuestro corazón, ¿sí? Mis hermanos, al hablar de corazón no estamos hablando de sinceridad. La sinceridad o la integridad no es suficiente por sí sola. Un hombre puede estar sinceramente en lo correcto, pero también puede estar sinceramente equivocado, ¿sí? Los profetas de Baal comenzaron desde por la mañana hasta el mediodía adorando a su Dios y eran sinceros en la adoración. Eran correctos en su forma de adorar, sinceros, íntegros, ¿sí? Pero mis hermanos, eran también sinceros en sentido equivocado. De modo que la sinceridad por sí sola no es garantía plena de que estamos sobrando con el corazón. Los limpios de corazón son aquellos que con toda sinceridad, pero ¿qué más? Son guiados por el corazón de Dios. Y vaya al Salmo 73, versículo 1, por favor. 73, versículo 1. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Ciertamente que es bueno Dios
para con Israel, ¿qué más? Para con los limpios de corazón. Y allí mismo lea el versículo 24 del Salmo 73, ¿qué dice? Dice, me has guiado, ¿qué? Según tu consejo, y después me recibirás en gloria, ¿sí? Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Mis hermanos, cuando Jesús habla del corazón, sus palabras van dirigidas a personas cuya manifestación exterior es acorde con su vida interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra vida cristiana nosotros podemos hacer alarde de que estamos acorde con la voluntad de Dios, pero mis hermanos, me perdonan la expresión, podemos ser tan solamente payasos religiosos. Payasos religiosos. Y miren por favor Marcos capítulo 7 versículo 6. ¿Lo encontraron? Y podemos caer en ese peligro de ser payasos religiosos. ¿Qué dice Marcos 7:6? Respondiendo él le dijo ¿qué? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito ¿qué? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? ¿Qué es un hipócrita? En el tiempo antiguo, en los teatros de Roma, la gente se colocaba una máscara como de un payaso y podía, con una maquinilla, con una pieza, alterar la voz. No era la voz de la persona, era alterar. ¿Sí? Eso es ¿qué? Hipócrita. ¿Sí? Muestra una cara, pero por dentro es otra en el teatro. Podemos ser simplemente delante de Dios payasos religiosos. Por fuera aparentamos una conducta de piedad, pero por dentro somos todo lo contrario. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. E incluso, mis hermanos, para ayudar a nuestros hermanos en su dolor, en su angustia y necesidad, también podemos ser payasos religiosos. Y miren por favor Lucas 6:42. Lucas 6:42. ¿Lo encontraron? Lucas 6:42. ¿Qué dice? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué dice? Payaso, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Ahora último, por internet ha surgido una noticia de que el 5 de noviembre unos hackers van a destruir el Facebook y ellos aparecen con una mascarita, no se dejan ver y hablan de que van a destruir el Facebook. O sea que enfrente de la pantalla son con la mascarita, pero después de ella tienen otra faceta, ¿sí? Son que payasos. Pero como cristianos, en la vida cristiana nos podemos portar similarmente. En el culto podemos mostrar una apariencia, fuera del culto, en la universidad, en la casa, en el colegio, en la calle, somos totalmente ajenos a la vida de Dios. ¿Y Dios qué dice? Bienaventurados son los que limpian su corazón. Su corazón es todo, la integridad de la persona, su personalidad, el centro de sus emociones. Todo lo constituye es el corazón. Mis hermanos, entonces es desde aquí donde Dios comienza a exigir de nosotros una conducta, un molde de comportamiento de acuerdo al reino que Él ha establecido en nosotros.
Cuando miremos nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Acuérdate de los Jeremías, engañoso es el corazón, ¿sí? Engañoso. Pero mira lo que dijo Jonathan Edwards: cuando veo adentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, y en mi lágrima necesito cada vez más ser lavado con la sangre de Cristo. Mis hermanos, ¿eres ciudadano del reino de los cielos? Mira todo lo que hemos recorrido desde que comenzamos el estudio de Mateo. ¿Cómo es tu personalidad delante de Dios? ¿Entregas toda tu personalidad? Ese taller donde tú y yo fabricamos nuestros pecados, ahora por la gracia de Dios los rendimos ante Él para que prepare buenas obras. ¿Sí? ¿Tu vida interior armoniza con tu vida exterior? ¿Das a conocer lo que vives dentro de tu ser? Ese es el corazón que tú tienes. Es tu interior, tu ser interior. Segundo, ¿qué entendemos o qué significa la palabra limpieza de corazón? Entendemos cuando Dios nos exhorta o nos demanda ser limpios en el corazón o desde el corazón. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Ya estudiamos la palabra corazón, ¿cierto? Ahora ustedes entenderán que se le añade algo más, que es ser limpio de corazón. Entonces, ser limpio de corazón ante Dios significa desear cada día más ser puros delante de Él, ¿sí? Delante de Él. El verdadero carácter cristiano se da a conocer precisamente en la pureza de corazón, o en lavar la maldad que hay en su corazón. Miren Jeremías capítulo 4, por favor, tenga la bondad. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Está después de Isaías. Jeremías capítulo 4, versículo 14. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Lava tu corazón ¿de qué? De maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Mis hermanos, para ustedes y para mí no debe ser ningún secreto que mientras estemos peregrinando en este mundo, siempre tendremos necesidad de lavar y purificar nuestro ser a diario en el lavacro de la palabra de Dios. ¿Sí? Y este acto de lavarse a diario, querer ser limpio cada vez más, testifica todo lo que el Señor está enseñando en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos ustedes ya deben estar lavados. ¿Pero qué necesitan? Lavarse los pies. Todos ustedes deben estar lavados, puros, íntegros delante de Dios, pero necesitan lavarse los pies diario. ¿Sí? Diario. Hay que hacerlo diario. Fuimos lavados de una vez por todas. ¿En qué momento? En el momento en que usted recibió el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios en Cristo lo arrojó a usted. ¿Y qué ve Dios en usted? 0 pecados. Por la justicia de Cristo lo ve 0 pecados. Por eso es que usted ya está todo lavado. Pero necesita lavarse a diario los pies. ¿Por qué? Porque a diario su conducta o su comportamiento y la mía se contamina por el pecado. Nada más hoy hagan un examen y después de llegar a la noche siéntese a pensar en qué pecó o en qué no pecó.
Piénselo y verá que ¿qué necesita? Ir a lavarse los pies con el agua de la palabra para que estén limpios. El Señor le dijo a los discípulos: todos ustedes ya están lavados, pero no todos. Ustedes lo que necesitan, los que ya están lavados, es lavarse los pies. ¿Qué hizo el Señor? Cogió una toalla, el Rey de Reyes, tomó agua en un recipiente, se agachó ante sus discípulos. ¿Te imaginas esa escena? El creador del mundo agachado ante mis pies lavándolos. Necesitas lavar tus pies. ¿Y eso qué significa? Lavar los pies significa que cada día debes ser más santificado delante de Dios. Mis hermanos, tengan en cuenta algo, por favor. La regeneración nunca repara o trata de arreglar el viejo corazón endurecido. Nunca. ¿Sí? ¿Qué hace la regeneración? Trae un corazón nuevo, con el fin de que se produzca de ahí en adelante una forma de vida totalmente nueva, en la cual la santidad no es una demanda, sino un principio fundamental de vida. Usted no espere que el pastor lo obligue o lo presione a hacer tal cosa. No. El pastor no está llamado a hacer eso. Está llamado a alimentar, a corregir y a amonestar. Pero usted, porque nació de nuevo, en su corazón le nace ese deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Acuérdese del palito de mango, ¿sí? Mis hermanos, ser limpio de corazón no significa que sea impecable. No quiere decir que nunca tropiece, pero su deseo íntimo está en ser santo, no por imposición, sino por nueva naturaleza de vida, ¿sí? Ser santo, mirándolo por otro lado, no es una persona que cumple una serie de normas y requisitos en el lugar donde usted se congrega. No. Ser santo se es por necesidad, más que por mandamiento. ¿Por qué usted es santo? Porque su Padre es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, como la naturaleza de Dios se ha sembrado aquí en su corazón por el Evangelio, usted nació de nuevo, usted cada día más debe parecerse a Él, porque Él es santo, ¿sí? Y sin santidad, ¿qué? No esperemos ver al Señor, porque usted tiene que parecerse a Él. Por eso yo les digo a muchos, en el último día, lo que va a hacer Dios es verse a sí mismo en usted, porque usted va a ser como un espejo, ¿sí? Mis hermanos, ser cada vez más limpio de corazón es ser un tipo de creyente que no tiene mezcla. Cuando usted le venden un artículo de oro es porque es de oro, tiene que ser de oro y debe ser de oro puro. Lo mismo debe ser en la vida del cristiano, debe ser sin mezcla, sin nada de alteraciones, honesto, sencillo, entero en una sola dirección. Para eso es el mandamiento de Dios. Ahora vaya a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, por favor. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. ¿Lo encontraron? 1 de Timoteo 1, 5, ¿qué dice? Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué es? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Ese es el propósito. Quiere decir que cuando usted cada vez que lee la palabra en su casa viene y ejerce los medios de gracia, es decir, se congrega, estudia, está atento a las enseñanzas, busca la comunión con los hermanos,
Usted con eso está buscando que el mandamiento de Dios haga de su corazón un corazón cada vez más limpio, puro, delante de Dios, y muestre el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cómo somos purificados nosotros? ¿Te has puesto a pensar de qué manera somos cada vez más purificados? ¿Será que es gritando y haciendo bulla como hacen los movimientos religiosos en los estadios o en los auditorios? ¿Será que es convirtiendo el salón en una discoteca para que los asistentes se sientan bien y no se vayan porque es que no queremos que se vayan? No, eso no es la forma de ser cada vez más puros delante de Dios. Eso se lo han inventado los hombres, porque la palabra es suficientemente perfecta para mostrarnos cómo debemos ser cada vez más puros y limpios. ¿Sí? Deberíamos de arrepentirnos, porque muchas veces abandonamos el consejo de la palabra por seguir las doctrinas de los hombres. Pero mira lo que dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Creo que ya lo encontraste, ¿cierto? ¿Qué dice? Habiendo que purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Por qué te invito siempre a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a que no dejes la Biblia guardada, a que estudies? Por eso, mira, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué más? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Qué más? Amaos unos a otros entrañablemente. ¿De qué? De corazón puro. Mira, ahí lo tienes, sencillo. Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí la tienes, ¿sí? Tú eres ciudadano del reino de los cielos, ¿cierto? En esta mañana, ¿entiendes lo que significa ser limpio de corazón? ¿Deseas cada día ser más puro delante de Dios? ¿Quién subirá al santo monte de Dios? ¿Los limpios de qué? ¿Y qué más? Y los puros de corazón. ¿Somos creyentes sin mezcla o somos todavía creyentes que vivimos una vida con doble sentido? Eso debes confrontarlo tú delante de Dios y con la palabra, y debemos cambiar si estamos obrando mal delante del Señor. Vamos al último punto. Vamos a ver o estudiemos lo que significa ver a Dios. ¿Saben lo que significa ver a Dios? Te voy a dar un ejemplo. Cuando vino la selección del Brasil a Colombia para jugar la Copa América en el 2001, la sede de ellos fue aquí en Cali. Llegaron al aeropuerto y por tierra salieron y llegaron, creo que a la Torre de Cali. Pero había algo, todo el mundo quería ver al Brasil. Claro, el mejor equipo del mundo, ¿sí? Y había un problema, yo también lo quería ver, ¿sí? El mejor equipo del mundo y los quería ver. Resulta que cuando llegaron al hotel, ellos se bajaron, pero eso había una cantidad de gente, y muchos de ellos se detuvieron antes de entrar al hotel, saludaron a sus fanáticos y se hicieron tomar unas fotos, ¿sí? Se hicieron tomar las fotos, pero resulta que ahí se les cumplió el deseo. El mejor equipo del mundo no había que ir a Europa, ni a Brasil, ni a Estados Unidos a verlo. Habían venido a Cali, ¿sí? Y ellos cumplieron su deseo ¿de qué? De ver al Brasil, ¿sí? Se tomaron sus fotos y cumplieron su deseo. Mis hermanos, cuando un creyente es ciudadano del reino de los cielos, cada día se limpia de corazón porque anhela por sobre todas las cosas ver a Dios. Pero mis hermanos, ese ejemplo que les di del Brasil es totalmente opuesto a la manera como Dios quiere que lo veamos. Dios no quiere que usted se tome una foto con Él
y solamente salga sonriente al lado de él. No, mis hermanos, el deseo más grande de todo creyente, por sobre todas las cosas, es ver el rostro de Dios, ver a Dios cara a cara. Y ese es el mayor gozo que hay en la vida del creyente, que en un futuro no muy lejano, todos los creyentes de la historia de la Biblia, usted, todos los de diferentes regiones del mundo, los santos en Europa, en la China, en el África, se reúnan y cumplan el mayor gozo de ver a Dios cara a cara, eso será algo sin igual, gloriosísimo. Esa es la meta de todo cristiano. Pero hay algo: muchos cristianos no saben o se les olvidó ver a Dios en este momento. Se les olvidó ver a Dios en este momento. ¿Por qué? Porque el culto y la devoción diaria con la palabra de Dios se volvió una monotonía, una rutina, un trajinar diario para nosotros que nos decimos ser cristianos. Pensamos primero en lo que vamos a hacer en todo el día, pero en lo concerniente a Dios, lo hacemos si nos queda tiempo. Si no nos queda tiempo, paso de lado. Nos olvidamos de leer una porción bíblica, de tener comunión con Él. Y cuando estamos en la peor de las situaciones, allí sí clamamos para que el Señor venga a nosotros. Pero cuando Él nos pide entrar en comunión con Él, que es lo prioritario y esencial, se nos torna una carga pesada y difícil de llevar. Entonces, el estudio y la devoción por la palabra se ha esfumado de nosotros, y es allí donde usted ve a Dios, lo ve, créame. Ahora vaya a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Encontraste? ¿Sí? ¿Qué dice? Por tanto que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces dime, ¿cómo vamos a anhelar ver a Dios allá en el futuro si aquí no lo queremos ver por la palabra? Mira, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde está el espejo? Ahí lo tienes en tu mano, la palabra. Por la fe ves allí al Señor, y cada vez más por la fe eres transformado a la imagen de Dios. Eso se llama en la Biblia el proceso de santificación del creyente. ¿Y cuál es ese proceso? Siempre que vas a la Biblia, contemplas por la fe el rostro de Dios. ¿Qué hizo María y Aarón cuando hablaron de Moisés? Tenía una mujer cusita, era una mujer, parece que de raza negra, y al Señor no le gustó eso, y lo llamó al tabernáculo, y descendió el Señor en la nube con su poder y gloria, y le dijo: ¿por qué criticaron a mi siervo Moisés? Déjenme decirle una cosa a ustedes: a cualquier profeta que venga le voy a hablar por sueños o por visiones, pero a Moisés, que es fiel en toda mi casa, le voy a hablar cara a cara, no por visiones o sueños. ¿Y ahora qué se han inventado? Sueños, visiones, profecías que van en contra de la voluntad de Dios. Mientras que buscar a Dios cara a cara en la palabra, ya nadie lo quiere hacer. Si ustedes son siervos del Señor, han de ver Dios cara a cara por la palabra, porque aquí es donde está el rostro de Dios, ¿sí? Mis hermanos, una de las características de Satanás es que es ser engañador, ¿sí? Pero ¿cómo es el engaño de Satanás? Alterar la Biblia, alterar la palabra. ¿Por qué? Porque si usted o yo somos presa de Satanás y logra meter la Biblia alterada, ¿qué hizo? Nos cortó la fe.
Porque la fe viene ¿por qué? Exacto, entonces Satanás le va a cortar a usted esto, se lo va a alterar, porque la fe viene por el oír palabra sincera, original, santa y perfecta de Dios. ¿Sí? Pero cuando Satanás la altera, altera nuestra fuente de fe. ¿Qué hizo con nuestros primeros padres? Les alteró la palabra. No, no moriréis. ¿Quién les dijo? ¿Él? No, no moriréis. Coman, se van a parecer a Él. Alteró la palabra, ¿cierto? Porque el Señor dijo, de cierto moriréis. ¿Y Satanás qué dijo? No, no moriréis. La alteró. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor allá en el desierto de Judea cuando lo tentó? Le alteró la palabra. Alteró un salmo. Imagínate, al verbo de vida le alteró la palabra. Y a ti y a mí Satanás no la va a alterar para que tú y yo caigamos. Y cuando caigamos en la trampa, cortada la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés cuando salió de Egipto? Dice la Biblia que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y déjame decirte que tú estás en una mejor posición que Moisés. ¿Por qué? Porque tienes la palabra profética más segura y firme para creer en ella, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ella es la que te lleva a contemplar el rostro de Dios, la palabra. Por eso te insisto, una y mil veces, no abandones esto. No importa quién sea el que te predique, sea Daniel, sea cualquiera, compara con la palabra. Porque Daniel no tiene la última autoridad. Daniel es un miserable pecador que Dios lo llamó a servirles a ustedes. La última autoridad está aquí, en la palabra de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, aún en la misma muerte usted debe anhelar ver a Dios, ¿sabía? Porque a nosotros nos da una gripita, o nos da una enfermedad, y gritamos a voz en cuello que manden a un médico para que nos sane lo más pronto posible. Pero mis hermanos, Dios tiene preparada aún la muerte para nosotros, para que no nos preocupemos. Y en medio de esa muerte tú debes anhelar ver a Dios. Dime una cosa, tú conoces a un hombre en la Biblia que perdió a su esposa, perdió a sus hijos y perdió su hacienda, y de ñapa le dio una enfermedad de los pies hasta la cabeza que era totalmente una llaga, ¿cierto? Pero ¿qué dijo ese hombre en medio del dolor? Sacó unas palabras desgarradoras pero firmes, arraigadas en la fe, y que dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, sí, en mi carne ¿qué? He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Yo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque las puertas de la muerte se abran, al otro lado está el ángel de Dios esperándome para llevarme a ver cara a cara a mi Redentor. Todo Dios lo tiene preparado hasta el último segundo de tu vida. Sabe cómo vas a morir. Es más, lo que necesitas hoy ya lo tiene preparado. Lo de mañana ya lo tiene preparado. Lo que pasa es que tú y yo nos preocupamos. Y la Biblia dice: no os preocupéis. Mira, ocupémonos, pero no preocupémonos, que es diferente. ¿Sí? Cuando tú te preocupas, te llenas de ansiedad. Pero cuando tú te ocupas, haces la voluntad de Dios. Porque aún vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. ¿Sí? Mis hermanos, ¿ustedes quieren ver a Dios cara a cara? No es fácil. ¿Sabe qué tienen que hacer? Ser semejantes a Él. Y por eso viene el estudio de la palabra, porque cada día ustedes son más perfeccionados por la obra del Espíritu Santo, y por esto, por el Evangelio,
para que se parezcan más a Él. ¿Sí? ¿Qué le dijo Satanás a nuestros primeros padres? Seréis como Dios, semejantes a Dios. Pero ¿qué pasó? Con un engaño. Pero ¿qué nos dice Juan ahora? Mira primera de Juan 3, versículos 2 y 3. ¿Lo encontraste? Primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Amados, ¿qué? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué dice el 3? Y todo aquel que tiene esa esperanza en el que pasa, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, te hago la pregunta. Al estudiar la palabra, ¿has visto el rostro de Dios? ¿Sí? ¿Anhelas en un futuro verte cara a cara con el Señor? Amén. Si lo anhelas, ¿qué estás haciendo en este momento para cuando llegue aquel día? ¿Nos purificamos como Él es puro? ¿Sí? ¿Tú sabes qué va a pasar allá en la eternidad? A través de la palabra te lo voy a mostrar como servidor tuyo, pero ¿tú sabes qué va a pasar allá? Mira, hay cosas gloriosísimas que nosotros no las hemos visto, pero te voy a invitar para que las veas. ¿Sabes qué va a haber allá? En la Nueva Jerusalén va a haber, primero que todo, un río de agua viva. ¿Sí? Compara los ríos de ahora con este, un río de agua viva. ¿Sí? ¿Qué más? Va a haber un árbol de vida. Un árbol de vida. ¿Qué más? Va a haber nunca más maldición. ¿Qué más va a haber? Siempre vas a servir al Señor nuestro Dios sin que nadie te estorbe. Y por último, vas a tener una comunión tan íntima con Dios, que es lo que estamos meditando y haciendo en este momento. Y ahí es donde quiero que cerremos con broche de oro. Mira Apocalipsis 22, versículo 1 al 4. Queremos que pase la buceta. Apocalipsis 22, versículo 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? Después me mostró que un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mira lo primero que vas a encontrar. Segundo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, que estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué dice el 3? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, ¿cierto? ¿Y qué dice el 4? Lo que estamos estudiando, ¿no? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Te das cuenta? Bienaventurados que los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Entiendes lo que significa la palabra corazón? ¿Sí? ¿Entiendes lo que significa ser limpio de corazón? ¿Entiendes lo que significa ver a Dios? ¿Quieres ver hoy el rostro de Dios? Oremos, ¿sí? Dios y Padre Celestial, amado Salvador, en este momento no queremos jactarnos de que te hemos visto. Queremos ser como el profeta Isaías. Ay de nosotros, porque siendo inmundos de labios, siendo pecadores, con nuestros propios ojos hemos visto a través de tu palabra tu rostro. Por eso queremos ser como aquellos ángeles que con sus alas
ocultaban su rostro para no verte a ti, porque eres tan santo y tan puro, que aún la más leve mancha de nosotros nos hace indignos de mirar. Pero como ese ángel voló y tomó un carbón encendido y limpió sus labios, nosotros vamos al altar de Jesucristo. Y porque Él es el Cordero que tú diste por nosotros, Él es el Cordero que nos limpia de todo pecado. Por la fe creemos que estamos limpios en Cristo Jesús. Señor, lávanos, purifícanos, ayúdanos a cambiar nuestra conducta, porque podemos ser en el culto muy santos, pero lejos del culto podemos ser todo lo contrario. Ya no queremos ser más de esa conducta. Padre, por eso te ruego por todos mis hermanos aquí reunidos, porque tú colocaste en ellos ropas blancas, que es la justicia de Cristo. Ellos se ven delante de ti como si nunca hubieran pecado. Pero hoy necesitamos lavar nuestro corazón y limpiarlo con el lavacro de tu palabra. No permitas, Señor, que en nosotros se arrope la hipocresía o presumir que somos cristianos cuando en nuestro corazón no hay ni una gota de comprensión de la verdad. No te amamos. Señor, ayúdanos a cambiar de conducta, a ser cada vez más santos y puros delante de ti. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos que despiertes en nuestro corazón el vivo y ardiente deseo de estudiar tu palabra, amarla más, vivirla y ponerla en práctica. Te suplico, Señor, que tu gracia se derrame en los corazones de todos mis hermanos aquí presentes y de todas las personas que nos visitaron hoy. Señor, ellos sean el centro de tu atención, para que tu amor y tu gracia quebrante sus corazones y sean transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Que de regreso a sus hogares se vayan protegidos en tu mano y que vayan con el vivo y ardiente deseo siempre de anhelar cada vez más tu voluntad. Todo esto te lo suplico, Señor, ya que cada vez más nos enseñas que el reino de los cielos está en medio de mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén y amén.